lo primero que es importante hacer es contarles el contexto en el cual tenemos este espacio. Desde la Fundación Saldarriaga Concha y desde el año pasado venimos desarrollando una investigación que lo que buscaba era conocer la experiencia del proceso de certificación de discapacidad de las personas con discapacidad en el país. Y para ello desarrollamos una serie de acciones y conversamos con diferentes organizaciones, personas, ya les contaré a detalle con quiénes más. Y en ese proceso fuimos identificando algunas organizaciones como la Sociedad Colombiana de Médicos Generales, que nos decía como, mire, nos gustaría saber más y cuando estén listos los resultados, nos gustaría poder hacer un espacio de socialización. Entonces, en este momento, este espacio muy específico lo que busca es poder contarle que en la mayoría de quienes acompañan este espacio a los médicos generales que fueron convocados por la Sociedad Colombiana de Médicos Generales, al doctor Camilo Blanco y al doctor Leonardo Sánchez, que fueron quienes en alianza con nosotros posibilitaron que hoy estemos aquí reunidos. Sé por el formulario de inscripción que además contamos con personas que no son médicos generales y por eso es importante entender el énfasis que tiene esta presentación pues sobre las recomendaciones y oportunidades que vemos del lugar que tiene el médico en el proceso de la certificación de discapacidades que versará este espacio. Entonces, también para quienes no hacen parte del equipo médico, queremos pues darles la bienvenida y contarles ese contexto de nuestro espacio de hoy. Con eso dicho, entonces voy a compartir mi pantalla para que iniciemos con la conversación. Por favor, me confirman cuando la estén viendo, pero además que sí se esté viendo en pantalla completa. No sé si de pronto Iván o Claudia me confirman que está en pantalla completa. Sí, señor, está en pantalla completa. Sí, está Muchas perfecto gracias. y están los intérpretes. Bien, entonces vamos a hablar justamente sobre esa percepción del proceso de la certificación de discapacidad, enfocándonos entonces en ese rol que tienen los médicos cuando estamos cursando por el proceso. Mi nombre es Camila Andrea Castellanos, yo hago parte del equipo de la Fundación Saldarriaga Concha desde la coordinación de programas, específicamente en una de sus líneas misionales que trabaja sobre el bienestar físico y socioemocional. Lo primero a lo que queremos invitarles en este espacio es que cada uno se haga la reflexión e incluso que levanten la mano para hacer como un ejercicio visual de cuántos de ustedes aprendieron sobre discapacidad en su pregrado, específicamente entendiendo que la mayoría de quienes nos acompañan aquí son médicos. Entonces, quienes se sientan desde ya enganchados a participar, levanten la mano a quienes les enseñaron algo sobre discapacidad cuando se estaban formando en el pregrado. Muy bien. Tenemos dos manos levantadas. Tres. Y quizás en el curso de lo que sigamos revisando alcancemos quizás unas 10, 15 manos de 83 participantes. Esa es justamente la forma de ilustrar que es un tema poco revisado o no revisado dentro de los programas curriculares de los pregrados de las universidades, lo que tiene un alto impacto en este caso en lo que es el proceso de certificación y ya lo vamos a ver más adelante. Con esto entonces, luego la pregunta sería, bueno, no nos hablan de discapacidad y quiénes son o cuántas son las personas con discapacidad en el país. Cuando empezamos a hacer la revisión desde la fundación, nos encontramos que hay diferentes fuentes desde las cuales uno podría pensar o encontrar, identificar ese número de, bueno, cuántos son y eso entonces viabiliza y abre oportunidades hacia diferentes asuntos, sobre todo de política pública. Pero cuando empezamos a revisar las fuentes, nos encontramos que, por ejemplo, en el censo del 2018, aparece que hay 1,76 millones de personas con discapacidad, es decir, el 4,3% del total de la población, con un asunto que es muy importante resaltar y es que solamente podemos contar de los que tienen 5 años hacia arriba. ¿Cuál es la razón de esto? Que además se replica en algunas de las otras encuestas o censos que se han hecho en el país, que la forma en la que se
evalúa la discapacidad en estos censos o encuestas nacionales es a través de la escala de Washington. Esta es una escala que además es usada internacionalmente, pero que cuando yo estoy mirando la funcionalidad y estoy preguntando por qué tanto requiero un apoyo en X o Y actividad o acción, pues nos vamos a encontrar que de los 0 a los 5 años es natural que se requieran este tipo de apoyos y entonces sería un error incluir a la población de 0 a 5 años en la población total con discapacidad porque me estaría dando un sobreregistro que no refleja la realidad por el mismo ejercicio del instrumento que se utiliza. Entonces, estos censos y estos valores solamente nos están tomando la población mayor de 5 años. Cuando miramos otros instrumentos más actualizados, nos encontramos la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del 2020 y allí sale que son entonces 2.65 millones de personas, es decir, el 5.6% de 5 años para arriba. Cuando miramos entonces la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo Libre, la ENUT, para el 2020-2021, encontramos que son 3.1 millones de personas, es decir, el 6% aproximadamente de la población. Luego entonces seguimos encontrando registros como la Gran Encuesta Integrada de Hogares, la GIH, y esta nos va a decir que hay 2.7 millones, 4.5% de la población, y encontramos en el registro de localización y caracterización para el 2020 1.3 millones de personas. Eso quiere decir que cuando decidimos preguntarnos cuántas son las personas con discapacidad, en este momento no podríamos dar una cifra exacta que nos permita además hablar de una caracterización de este grupo poblacional. Y esto entonces empieza a anclarse con la conversación sobre qué es el certificado de discapacidad. Cuando encontramos qué es, lo que podemos decir que es el certificado es que va a ser un mecanismo que le permite a la persona con discapacidad reconocerse como tal, que es un instrumento que nace en el 2014, que ha venido teniendo diferentes actualizaciones, 5 para ser más precisas, una que está en trámite y que la última es del 2022, y que además en su interior lo que indica es que hay que generar un proceso de valoración por un equipo multidisciplinario que establece esa existencia de la discapacidad. Pero ¿qué no es el certificado? Porque es lo que empezamos a encontrar todo el tiempo en la conversación. No es el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad, no es la calificación de pérdida de capacidad laboral y ocupacional y no es un censo de las personas con discapacidad en el país. ¿Para qué entonces sirve este certificado? Sirve para poder tener acceso a diferentes programas sociales territoriales, para poder acceder a esa oferta que se ha creado desde los diferentes sectores, pero además sirve como acción afirmativa para el grupo poblacional del que estamos conversando. Y entonces lo que decimos es, bueno, con este contexto, ¿por qué hay tan pocas personas certificadas, entendiendo que todas las estadísticas al menos nos hablan de que hay un valor mayor al que se reporta en el registro, porque en el proceso de certificación es aún menor el número de personas que tiene su certificado de discapacidad, es muchísimo menor, de hecho está aproximadamente sobre los 380.000 registros, lo cual es muy bajo en relación a todas estas diferentes cifras que me están hablando de el porcentaje de personas con discapacidad en el país. Cuando decimos que qué hicimos, pues empezamos a formularnos una hipótesis y la hipótesis nacía desde cuál es la mirada y la experiencia del usuario en relación al proceso de la certificación. Y lo que decíamos es, bueno, hagamos unas observaciones sobre el objetivo de la resolución, qué es lo que esta busca, qué es lo que desde el texto como está escrito se espera que suceda cuando las personas van a certificarse. Identificamos unos actores iniciales que están involucrados en ese proceso de la certificación y luego cuando desglosamos por acciones, ¿qué es lo que la resolución indica? Esto se llama un mapa de usuario que nos permite por momento a momento ir sacando a diferentes niveles qué es lo que sucede, pues nos vamos a encontrar que en lo que está en el recuadro morado es lo que pasa durante la certificación, es decir, es lo que sí tiene contemplado la certificación, pero que hay una serie de asuntos previos que no se están trabajando, que no están incluidas en la certificación y que pareciese ya desde ahí hay unas barreras que además cuando yo entro a los asuntos que tienen que ver con la resolución, habría también un ejercicio, una identificación de elementos que dificultan lograr el proceso, pero además que una vez también se obtiene la certificación, hay unos elementos que hay que trabajar y abordar. Entonces lo que decimos es, ok, esta experiencia se atraviesa por el antes de la resolución, antes de iniciar el proceso de la certificación, el estar certificándose y el tener el certificado.
Y luego nos damos cuenta que además el punto de dolor, que quiere decir donde hay mayores preocupaciones por parte del usuario, entiéndase por el usuario, la persona con discapacidad, es en el antes. Pareciera entonces que ese antes es un lugar en el que es importante trabajar y generar diferentes espacios de incidencia y de conversación. Con esa hipótesis lo que decimos es, hagamos una investigación cualitativa que tiene el corte constructivista. Esto quiere decir que lo que buscamos es poder mapear desde diferentes miradas, con diferentes actores y diferentes instrumentos, las comprensiones que hay sobre el certificado. Y lo que decidimos hacer es ubicar 5 grupos con quienes quisimos hablar. Algunos de hecho sé que están en este espacio escuchando esta presentación. Personas con discapacidad y algunas de sus familias y o cuidadores, líderes de organizaciones de personas con discapacidad, tomadores de decisión, IPS certificadoras y profesionales certificadores. Con ellos entonces lo que dijimos fue, vamos a activar 2 mecanismos de recolección de información. Por un lado hicimos grupos focales con personas con discapacidad, familias y organizaciones, y entrevistas semiestructuradas con tomadores de decisiones, IPS certificadoras y profesionales certificadores. Una vez reunimos esta información, 20 grupos focales, aproximadamente 250 personas participantes, 33 entrevistas semiestructuradas con aproximadamente entre 35 y 50 personas participantes, y dijimos, vamos entonces al plan de análisis. ¿Qué hicimos? Desde esas hipótesis que habíamos planteado, construimos un árbol de asuntos que queríamos profundizar, que seguramente estaban contenidos en la información que nos daban estos 5 actores. Hacíamos un proceso de codificación propio de la investigación cualitativa, justo y acompañado por su saturación, que lo que nos permite es decir qué tanto se dice esto, qué tanto peso tiene, qué tan importante es, y finalmente poder hacer las interpretaciones, que es lo que nos lleva a la conversación sobre qué está pasando y qué oportunidades tenemos. ¿Qué nos encontramos en esa línea? Que las complejidades del proceso son mucho mayores en el antes que en el después. Y que aparentemente lo que en las conversaciones cotidianas es el asunto del problema de la certificación, cuando uno entra a revisar a profundidad qué es lo que sucede para que las personas no se estén certificando, nos encontramos que incluso antes de llegar a este proceso hay una baja comprensión de cuál es el alcance de ese certificado. Para muchas personas con discapacidad no es claro para qué sirve, qué es. Hay una dificultad para autorreconocer esta discapacidad. El ejercicio de la certificación pasa porque cada individuo decida decir que es una persona con discapacidad y de ahí entonces active la ruta para certificarse. Hay un desconocimiento de este proceso de certificación por parte de las EPS, las IPS y los médicos tratantes. Hay dificultades en la obtención de los diagnósticos y hay una ausencia de herramientas para que se oriente adecuadamente el proceso de certificación. Cuando entonces entramos a quienes lograron decir yo quiero certificarme y empiezan ese proceso a través de los pasos que indica la resolución, hay unas dificultades comunicativas en los equipos interdisciplinarios que estipula el decreto para que generen la valoración. Hay una alta rotación del talento humano en salud, hay pocos certificadores en zonas de alta dispersión rural, y esto se vuelve un asunto bien importante, sobre todo por lo que implica la ruralidad en el país y la cantidad de personas que están concentradas en la ruralidad y no tienen acceso a un proceso de certificación, y las deficiencias en diagnósticos y los soportes de esos diagnósticos. Pero incluso quienes logran certificarse también encuentran barreras cuando ya tienen este elemento. Y es que hay un desconocimiento de cuál es la oferta y cuáles son los beneficios a los que pueden acceder por tener un certificado de discapacidad, y de hecho persiste la barrera al acceso de programas sociales. Si una de las funciones es entonces ser habilitador, pues aquí lo que vamos a encontrar es que no se logra esa habilitación. Veo que hay algunas personas con la mano levantada. El espacio de preguntas la vamos a hacer hacia el final de la presentación. Con esta identificación de estas complejidades del proceso, entonces decíamos, bueno, ¿cuáles son las oportunidades y las recomendaciones que podemos dar cuando estamos reunidos y convocados con la Sociedad Colombiana de Médicos Generales? ¿Cuál es entonces ese grupo de recomendaciones que le podemos dar a los médicos del país? Y entonces decíamos, bueno, hay algunas sugerencias para mejorar este proceso. ¿Cuáles son esas sugerencias?
poder generar espacios de formación a los profesionales médicos, enfermeras, terapeutas, los profesionales de recepción del área administrativa, sobre cómo se aborda la discapacidad, cómo se reconoce y cuál es el alcance del certificado. Y aquí es muy importante hacer un zoom en cuál es entonces ese alcance, además en las zonas rurales, donde la necesidad de acceso a oferta es mucho mayor, pero los mecanismos para reclamar esa oferta es mucho menor. Entonces la brecha se hace mucho más grande. La necesidad de fortalecer esa articulación entre la EPS y la IPS para que se pueda hacer los controles de calidad que son necesarios sobre las historias clínicas. Poder hacer ejercicios de sensibilización y toma de conciencia dentro de o al grupo de profesionales tratantes sobre las personas con discapacidad, sobre el rol de sus familias, sobre lo que implica entonces poder hacer una atención que responda a las necesidades cuando llega a mi consulta una persona que posiblemente lo que resulte de la consulta entre los muchos asuntos que deben resultar es poder sugerirle, comentarle, indicarle que existe este mecanismo y que si la persona decide activarlo, esa es la ruta que debe tomar para hacerlo. Si yo como médico no conozco que esto existe, no tengo cómo sugerirle que ese sea el camino, un camino posible que puede tomar, porque nuevamente esto parte de el autorreconocimiento y la determinación de esa persona con discapacidad de decidir entonces certificarse. Y en esa medida, por eso se vuelve clave también esa articulación con las organizaciones de la sociedad civil, el acompañamiento de pares a personas y a cuidadores, porque muchas veces es, y eso es otro de los resultados de la investigación, es en las organizaciones de la sociedad civil donde las personas con discapacidad encuentran las recomendaciones más claras sobre cómo acceder al proceso de la certificación. Con eso entonces decíamos, bueno, pero ¿qué más específicamente pudiese hacer un médico general cuando puede activar un proceso de certificación de discapacidad? Y aquí hay todo un asunto en relación a esa valoración multidisciplinaria. ¿Qué es específicamente esto? Que en esa etapa previa a la valoración, la persona con discapacidad debería poder obtener de su médico tratante una historia clínica completa. ¿Qué quiere decir que la historia clínica sea completa? Que el diagnóstico esté en la versión vigente que relaciona con categoría de discapacidad, que los exámenes diagnósticos, los conceptos, todos estén bien soportados y acomodados, que todo sea coherente dentro de esa historia clínica, que el concepto del médico sobre apoyos y ajustes razonables que la persona requiera haga parte también del proceso o esté presente en la valoración multidisciplinaria y que la determinación por parte de ese médico tratante de la persona con discapacidad, que el médico tratante pueda determinar si esa valoración multidisciplinaria debe hacerse a domicilio. Todos esos son asuntos que un médico tratante podría sugerir, tener en cuenta, ajustar en su aporte a los procesos de de certificación de discapacidad. Y con esto entonces también decirles como la valoración no podría realizarse o se realizaría con bastante dificultad si estos insumos no existen, si estos insumos no son claros, porque son la base del elemento que entra al equipo multidisciplinario para tomar decisiones sobre la decisión de la certificación o no de la persona que está realizando este trámite. Con esta serie de recomendaciones uno pensaría, tan poquitas o muchas o tan complejas, habrían muchas formas de calificar las recomendaciones dadas, pero desde la fundación lo que identificamos es la acción concreta y precisa con el actor indicado permite movilizar y gestionar asuntos que cuando yo sumo pequeñas acciones de diferentes actores, logro entonces encontrar impactos más grandes a largo plazo y que logran movilizar, que es 118 un poco la personas en esta intención, reunión de logran certificado de movilizar discapacidad. el proceso de la certificación de discapacidad. En específico, una de nuestras grandes recomendaciones para el grupo de médicos tratantes del país y para, gracias a la conversación con la Sociedad Colombiana de Médicos Generales, es esa primera que está aquí. ¿Cómo ubicamos espacios de formación para que los profesionales cuenten con la información necesaria, precisa, adecuada, para que puedan realizar la mejor atención posible en sus consultorios cuando tienen sentado al frente a una persona con discapacidad? Y allí entonces ya es la invitación a esa conversación de este espacio que es, identificamos al médico tratante como un actor habilitador del proceso de la certificación con discapacidad. Y la invitación del espacio es, ¿qué puede cambiar en su práctica para facilitar? Esta es un poco esa invitación
que queremos hacer desde la fundación. Es el ejercicio al que estamos convocados, es la ruta que estamos armando con los resultados que, como les menciono, tienen particularidades según el actor y según los momentos o los procesos de ese mapa que les mostraba al inicio. Entonces aquí ya voy a dejar de compartir pantalla por un momento. Luego, por supuesto, si queremos volver a abrirla, la podemos, la podemos proyectar si alguien quiere volver sobre algún asunto que esté allí proyectado. Y la idea ahora es poder abrir esa conversación en relación a, bueno, pues cómo entonces vemos esas oportunidades del médico tratante. Antes de eso, quiero pedirles, como estamos en vivo o estamos en la grabación, si fuese posible que quienes se sientan cómodos prendan sus cámaras para poder ver también quiénes estamos. A veces ver que es virtual, pero cuando yo logro ver la cara del que está conectado al otro lado, me conecto también de maneras diferentes con el espacio. Entonces, para quienes sea de agrado y posible, les pedimos abrir la cámara, sobre todo mientras estamos en este espacio de conversación. Ahora sí, vamos a permitir la conversación. Le voy a poder pedir el favor a Claudia también que me ayude revisando el chat para que podamos ir alternando las preguntas de quienes levantan la mano y las preguntas de quienes lo escriben por chat. La invitación también es entonces que la conversación pueda ir encaminada a el foco poblacional que le dimos a esta presentación, que es justamente los médicos generales, cómo poder entender ese rol y cuáles son esas acciones que podemos promover desde la acción del médico para favorecer el proceso de certificación. Con eso entonces, Constanza, tienes la mano levantada, por favor, cuéntanos, les pedimos que sean concretos en la intervención para que podamos hablar la mayoría de personas que deseen hacerlo. Constanza, no sé si estás teniendo allí alguna dificultad con el micrófono. No, lo tienes silenciado. Si quieres, mientras lo resuelves, John tiene la mano levantada. No sé cómo es. Ah, ¿Ya? ya, Gracias. cuéntanos tu pregunta, Constanza. No, es que, o sea, realmente el tema es para lo de discapacitados, ¿verdad? Estamos en un espacio presentando los resultados de una investigación que hacemos como Fundación Saldarriaga Concha sobre el proceso de certificación, las barreras identificadas y cuál es el lugar y las oportunidades que tienen los médicos tratantes. Esto lo hacemos en alianza con la Sociedad Colombiana de Médicos Generales para mejorar esos procesos del trámite de la certificación. Ese es el ¿Ustedes objetivo del espacio. y dónde se encuentran ubicados? La fundación está en Bogotá. Ah, ya, ok. Gracias, Constanza. John. A ti. No sé cómo. John Sandoval. Pregunta John, que parece que es una persona sorda. ¿Se refieren a mí? Bueno, necesito la interpretación. Perfecto, John. Buenas noches a todos. Mi seña es esta. Mi nombre es John. Yo asistí aquí porque yo soy como un monitor nacional y con respecto a esto del certificado, Franci, ¿tú sabes cuál es esa seña? Cisben. Cisben. Con respecto a lo del CISBEN, ¿qué pasa? Que en los distintos sectores uno va a las distintas entidades, a los distintos centros y no recibe como la atención que se necesita cuando uno tiene una discapacidad auditiva en esos diferentes centros, es difícil recibir la atención.
no lo encuentran a uno en el sistema del ministerio, no lo encuentran a uno. Entonces hay como una barrera ahí de que hay diferentes lugares donde uno acude para lograr la certificación, pero es una situación difícil porque no se logra, se pierde mucho tiempo. Yo llevo 2 meses yendo a la alcaldía, llevando allí todas las cosas que me requieren, y ya he entregado todos los documentos, pero estoy esperando y nada que me resuelven esa cuestión. Entonces, me parece que las personas responsables de esta actividad de la certificación, pues es muy bueno los parámetros que hay, los lineamientos que hay, pero con respecto a las personas sordas es difícil que podamos como tener acceso a las personas pertinentes para que podamos obtener la certificación. Entonces, hay como muchos cambios, como muchos trámites, como que vaya allí, vaya allá, y no se puede lograr la certificación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo se podría solucionar ese problema? Es lo que yo quería decir. Eso es una primera cosa. Lo del certificado de discapacidad para personas pobres, para la inclusión, eh, de pronto para entidades privadas. No sé, no he podido lograr eso. Es difícil lo de la certificación. Gracias. Calle, que yo estoy en una reunión. Muchas gracias, John. Constanza, por favor, nos colaboras cerrando tu micrófono para que podamos no tener las interferencias en la conversación. Muchas gracias. John, en efecto, lo que nos cuentas hace parte de cuando revisábamos en los diferentes territorios qué es lo que está pasando, es como tu situación, la de muchas personas, de, bueno, dónde agilizo, cómo movilizo y cómo hago entonces e identifico diferentes lugares para poder articular y mejorar el proceso. Y en este caso, enfocado hacia el rol de los médicos y cómo la oportunidad de conocer, aprender y formarse sobre temas de discapacidad pudiese hacer la diferencia en el ejercicio. Elizabeth. Gracias. Bueno, yo tengo mi certificado de discapacidad ya hace unos meses y tengo la dificultad de que no me ha servido para mayor cosa y sí tuve que hacer bastante gestión y bastante esfuerzo para que me lo di, para conseguirlo. Sucede que el certificado de discapacidad, entre otras cosas, le debe dar acceso a uno, como tú decías, a ciertos servicios. Yo tengo una discapacidad psicosocial, mi diversidad funcional pues no me permite trabajar, por ejemplo. Y resulta que en el CISBEN yo estaba en categoría C y solicité que me hicieran de nuevo la visita domiciliaria para que me pusieran en una clasificación que corresponda a mis condiciones, porque el CISBEN da cuenta de la capacidad de los ingresos de las personas y de acuerdo a los ingresos la capacidad que tienen para resolver sus necesidades. Y resulta que cuando a uno le hacen esa encuesta, no le tienen en cuenta que tiene una discapacidad. Yo presenté mi certificado de discapacidad y les dije que en alguna parte de la encuesta CISBEN colocaran el hecho de que yo por mi discapacidad no puedo trabajar, de manera que yo no tengo ingresos. Yo estuve en la universidad, tengo una profesión, se supone que eso me da un puntaje alto porque tengo capacidad de ingresos, pero no se me considera que yo no puedo trabajar así tenga un diploma. Igual pasa con el hecho de que, por ejemplo, yo soy damnificada de una avalancha y no tengo vivienda. Entonces la vivienda se la dan a los que tengan prioridades y a los que tengan un CISBEN bajito. Entonces resulta que a mí no me tienen en cuenta como discapacitada porque tengo un CISBEN alto. Entonces, ¿a qué va mi punto? A que el CISBEN a nosotros nos está perjudicando a las personas que no podemos trabajar y no tenemos capacidad de ingresos. No tenemos, así estemos en un estrato, porque alguien decía que a los pobres, pero es que las personas que estamos discapacitadas tenemos dificultades para resolver nuestras necesidades, así estemos en un nivel 2, 3, 4, porque es que no tenemos posibilidad de trabajar, no nos dan trabajo y nuestra misma condición no nos permite trabajar. Entonces yo quería como resaltar esa dificultad que tenemos con el sistema en la medida en que nos dan el certificado, nos dicen que nos dan unos beneficios con eso, pero el CISBEN
no da cuenta de que tenemos una discapacidad que nos limita nuestras posibilidades de ingreso, por ejemplo, que para eso es que sirve el Sisbén, para ver qué tanta plata tiene uno y si uno puede comprar las cosas. Pero si uno no trabaja porque no puede, pues no tiene capacidad para comprar. Entonces, quería yo como subrayar eso. Hay una ley, por ejemplo, que dice que las personas discapacitadas no tenemos que pagar copagos en las EPS, pero si estamos en un Sisbén que pasa de C no sé qué, ya tenemos que pagar y no es cualquier cosa, es hasta el 35% de los costos médicos y no tenemos con qué pagar. Entonces, esa es una dificultad que de alguna manera debería considerarse algún mecanismo para que se estudien estos casos y se busque una salida, porque creo que no somos pocos los que estamos en ese problema. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Eso hace justamente parte de cuando revisamos los después de haberse certificado, qué es lo que sucede y para qué es que yo me certifico. Carito Sierra. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, ya, estábamos esperando a que se fuera el retorno. Te escuchamos. Ok, muchas gracias. Yo estoy hablando desde Montelíbano, Córdoba. Yo soy médico especialista en pediatría. Lidero un grupo, una red de apoyo a familias de personas dentro del espectro autista. Y conozco de primera mano, primero porque pues tengo 3 niños dentro del espectro autista que también hicimos el proceso de certificación. Y hay unas barreras muy importantes con respecto al acceso de la certificación. Pongamos un caso hipotético en el que el médico supo clasificar al paciente, le dio la historia clínica completa. Lo pongo hipotético porque realmente son esas barreras que encontraron, realmente son las que son. Finalmente, con el apoyo del grupo, de la red de familias, esa persona va al ente correspondiente a recibir todos los papeles, todos los documentos, y lo primero que le pregunta, eso era antes, afortunadamente ya esperemos que cambie. ¿Qué tiene la persona? No, mi niño está dentro del espectro autista. Ah, pero el autismo no se considera una discapacidad. Es decir, desde ese momento ya hay una barrera muy importante. Otra barrera que encontramos y que no la había ahí y no sé si de pronto compete a la reunión es, no hay partidas presupuestales para contratar la IPS encargada que traiga la Junta certificadora, ¿cierto? Entonces pasan meses y meses y meses una persona que necesita, que requiere su certificado por un proceso judicial, por un proceso legal, por una, no sé, por una, el padre falleció y le va a dar a su hijo superviviente pues la pensión, alguna cosa, por alguna razón. Esa persona tiene una barrera muy importante. Entonces, realmente las barreras son mucho más, obviamente, pero esa es importante. Las barreras que tenemos de que no hay acceso porque no hay partidas presupuestales para que venga la Junta al municipio a hacer las evaluaciones, ¿cierto? El espacio de formación a profesionales pienso que es de los temas más fundamentales, primordiales, y créeme que la pregunta que hiciste al principio fue fundamental. ¿Qué nos enseñan a los médicos en pregrado y en posgrado? Porque tristemente en posgrado también lo que nos enseñan de discapacidad es muy, muy poquito. Y ese es el punto importante para poder ayudar a todos los compañeros médicos que se enfrentan todos los días con estas situaciones y no saben qué hacer. Entonces, sí, la capacitación y la formación a todo el talento humano en salud es primordial para superar esa barrera. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ti, Carolina. Justamente hacia allá va destinado el espacio. Sé que nos acompañan diferentes personas con discapacidad o familiares. Sin embargo, sí queremos hacer la invitación a los médicos generales que nos acompañan, como de podernos pensar sobre ambas preguntas, la del inicio, que tanto, y seguramente algunos de los que ingresaron no alcanzaron a ver la pregunta a la que refiere Carolina, pero les hacíamos la pregunta sobre
a quienes les enseñaron sobre discapacidad en su pregrado y hacíamos un énfasis en medicina, pero aplica para diferentes pregrados de ciencias de la salud, ciencias sociales, y hacíamos un pequeño ejercicio de los 85 que estábamos, habían 6, 7 manos levantadas, lo cual refleja muy bien la realidad de por qué cuando llego a la consulta el médico pareciese desconocer el asunto de la discapacidad, y es porque a menos que lo haya cursado por una experiencia de vida, no existe en la formación del médico el asunto o el tema de la discapacidad. Y al final, entonces, la invitación a la conversación, aquí, por ejemplo, acabo de ver en el chat que ponen que en licenciatura, por ejemplo, tampoco, lo que tiene unos impactos en lo que refiere a la educación inclusiva, pero volviendo a los impactos en la certificación de discapacidad, pues será qué podemos hacer desde el lugar del médico tratante como actor habilitador en ese proceso de la certificación. Creo, y espero no estarme equivocando, que seguía Alicia en la lista como me salen aquí del orden de las manos levantadas. Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Me ven? Sí, señora. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Alicia Sarabia, yo soy enfermera, trabajo para Famisanar EPS, soy certificadora de discapacidad hace ya varios años. Conozco y he vivido durante estos 4 años toda la evolución que ha tenido el procedimiento de certificación de discapacidad acá en Colombia y a nivel nacional. Estaba escuchando la doctora, la formación profesional existe, ¿sí? Nosotros contamos con el SENA, ¿sí? Y el proceso, cualquier profesional de la salud puede certificarse, ¿cierto? Y también los trabajadores sociales. Si partimos que la primera barrera es que todos debemos registrar en la historia clínica la discapacidad, los enfermeros, los terapeutas, los psicólogos, los trabajadores sociales, los odontólogos, porque la discapacidad es biopsicosocial, o sea, no solamente el médico como tal tiene la responsabilidad de relacionar en la historia clínica la discapacidad. Nosotros llevamos 4 años formando también por parte de la EPS a todas nuestras IPS para que todos los profesionales describan en la historia clínica la discapacidad de la persona y la relacionen con el CIE-10. No solamente el médico debe dar esa caracterización, sino cualquier profesional de la salud. Y eso correlaciona con la valoración multidisciplinaria. Ustedes saben que sí o sí siempre debe haber un médico y debe estar acompañado de un profesional, bien sea enfermería, terapia, ¿cierto? Fonoaudiología, trabajo social. Entonces, todos los profesionales de la salud debemos, ¿sí?, estar en la capacidad de registrar en la historia clínica como documento legal y como puerta de entrada para el procedimiento de certificación la discapacidad de la persona, ¿sí? Eso es importante para todos, que no nos dé miedo relacionar la discapacidad, que no nos dé miedo escribir persona con discapacidad física por úlceras por presión, ¿sí? Una persona que tiene una dificultad en su desempeño por una úlcera por presión. También hay discapacidades que no se ven, ¿cierto? Como son una depresión, un trastorno bipolar, ¿cierto? Entonces, cualquier dificultad en el desempeño debemos relacionarlo y no nos debe dar miedo eso. Esa es la primera humanización que debemos tener todos los profesionales de la salud cuando comprendamos que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que es un resultado y que es esa dificultad, esa interacción que tiene la persona y la barrera, ¿cierto? También tenemos algo muy importante, aparte de que todos debemos registrar y que tenemos como profesionales formarnos, que es gratuito, que son 48 horas, que el Ministerio de Salud, por intermedio del SENA, han sacado más o menos 8 cortes durante estos 4 años y que cualquier profesional se puede formar. Entonces, es importante que nosotros como profesionales de la salud podamos acceder a ese curso de formación para poder registrar perfectamente la discapacidad y también para poder aumentar esa oferta que hace falta en todo el país, ¿sí? Todos los profesionales de la salud deberíamos poder estar en la capacidad de hacer ese curso, certificarnos, ser certificadores para poder
ampliar esa oferta. Y en Bogotá fluye muchísimo. Nosotros en Bogotá tenemos nuestra gran mayoría de población, más del 30% de la población está certificada porque en Bogotá hay plata, ¿sí? Pero en el resto del país no es así. En el resto del país, cualquier persona, por ejemplo, nos citan los entes territoriales y nos preguntan que cómo acceden para poder pedir plata, para poder acceder a ese certificado. Entonces, la primera barrera es que ni el ente territorial, que es el que tiene la responsabilidad de certificar, sabe cómo pedir el dinero para poder garantizar esos recursos. O sea, sí. Segundo, en los entes territoriales no hay referentes de discapacidad, como lo reza la resolución 1239. Todos los entes territoriales tienen que tener un referente de discapacidad, no lo hay. Es el profesional PIC, es la secretaria, es el portero, no hay ni siquiera canales de acceso para que las personas con discapacidad puedan tener una autoagenda, por ejemplo, como la hay en Bogotá, no la hay, ¿sí? Porque no conocen en las alcaldías, o sea, lo que es social, ¿sí? Quedó debiéndose. Anteriormente las CPS hasta el 2020 certificamos la discapacidad y fluía mucho el proceso, así estuviese arcaico, porque pues no era acorde con la CIF, pero posterior a eso, la primera barrera es que no se reconoce desde el ente territorial la responsabilidad de realizar el procedimiento de certificación de discapacidad, ¿sí? El ente territorial tiene un desconocimiento absoluto, ¿sí? A nivel nacional de eso, y tampoco ponen plata. Bogotá sí pone plata de su propio bolsillo, ¿sí? Pero tampoco el gobierno nacional se ha encargado de también brindar mesas técnicas para que esos entes gubernamentales puedan acceder, ¿sí? A esos dineros. Los cambios de gobierno también han sido brutales, ¿sí? Este año, por ejemplo, he tenido muchas reuniones con los entes territoriales y dicen, no, no sabemos ni cómo pedir la plata, ni a quién pedirla, ni cómo pedirla, o sea, ¿sí? Un ente territorial, ¿sí? Entonces, sí, la responsabilidad de los médicos, de las enfermeras, de los terapeutas, de todos es registrar en la historia clínica, pero aparte de eso, la otra barrera se la pone el responsable como tal, que tiene que hacer la valoración, que es el ente territorial, ¿sí? Y eso Muchísimo. se denota en el posterior. La Perdón, persona Alicia, se certifica. te interrumpo, que la idea es que podamos hacer varias intervenciones. Eso, Entonces, voy a respetuosamente detener en este momento tu intervención, sobre todo porque quiero perfecto. anotar dos cosas sobre lo que nos dice Alicia, y es cuando hablábamos con Claudia Susana, que está por ahí en el detrás, pero ha sido la persona que ha estado también al frente de todo este ejercicio del certificado de discapacidad. Hablábamos, el solo hecho de poder gestionar y poner en la conversación esto, ya es empezar a generar cambios, ya es empezar a hacernos la pregunta y hacer la invitación sobre, oiga, esto es de lo que deberíamos estar hablando. Y entonces con Claudia decíamos, bueno, cuando empezamos a contar y en esas primeras diapositivas de qué es, qué no es, cómo funciona, qué es lo que tiene, es posible que varios de los que asisten al espacio digan, ah, bueno, yo no sabía, pero ya lo sé y ya estoy empezando a aprender asuntos que son relevantes, importantes, necesarios para las personas con discapacidad. Cuando tenemos entonces intervenciones como la que acaba de hacer Alicia, pues seguimos complementando ese cuerpo de conocimiento sobre, ah, ok, yo me puedo certificar y entonces es gratuito y dura tanto número de horas y todos esos asuntos se vuelven los habilitadores para que desde el rol de cada uno en la salud, los profesionales en salud, pues se movilice y se activen diferentes rutas que termina entonces favoreciendo los procesos de certificación para las personas con discapacidad. Allí la segunda cosa que quiero anotar sobre la intervención de Alicia es que en efecto las barreras, y lo mencionábamos al inicio de la presentación, estas no son todas las conclusiones del estudio. Aquí estamos presentando aquellas que son focalizadas no a señalar lo que no sucede, sino a señalar las oportunidades que tenemos desde cada uno de los diferentes roles. Y en este caso muy específico, ¿cuáles son las oportunidades que pueden tener los médicos para poder favorecer los procesos de certificación? Como por supuesto entendemos que es un sistema, que diferentes asuntos y actores deben movilizarse en el sistema, pero cuando yo lo pongo afuera, entonces yo espero que afuera pasen cosas y eso un poco me quita el lugar que yo tengo protagónico o principal en algún asunto, y en este caso es cuál es ese lugar protagónico que tiene el médico general que habilita la entrada al proceso. Entonces quería
mencionar esos dos asuntos sobre la intervención de Alicia, que además vi que suscitó bastantes preguntas por el chat, entonces de eso se trata. Nos quedan 20 minutos, quisiera que pudiésemos hacer algunas otras intervenciones y para ello les quisiera pedir entonces que fuésemos bien concretos, quizás de 1 o 2 minutos la intervención pregunta para que podamos avanzar. Veo en mi lista siguiente a Leonel Gómez. Buenas noches. Eh, yo soy un discapacitado psicosocial. Claro que en la época en que me descubrieron la enfermedad no existía ese término, ¿sí? Es como utilizar un término como para desviar las cosas, ¿cierto? Lo que realmente sucede a una persona con bipolaridad, ¿cierto? En cuanto al certificado de discapacidad, yo lo obtuve en el año 2022. No me ha servido para mayor cosa, pero sí, digamos, intenté pedir mi pensión por enfermedad. Y cuando ellos analizan los documentos y miran el certificado de discapacidad, pero usted tiene solo el 35%. A usted lo pensionamos cuando tenga 50 o 51% de discapacidad. Entonces, en ese orden de ideas, sí, usted comentaba que no sirve para la pérdida de la capacidad laboral y esas cosas, ¿sí? Pero de todas maneras ellos lo miran y lo analizan, y si no tiene más del 50%, no se puede pensionar, ¿sí? Digamos que con respecto al CISBEN, el CISBEN solo le colabora a la gente que tiene la letra A y si al caso la B, ¿sí? Porque pues esa es la ley que diseñaron en cuanto a la encuesta del CISBEN. Yo tenía inicialmente, yo vivía en Facatativá y me pusieron la letra D. Y en este año, gracias a Dios, demostré que yo no tenía ingresos, no tengo trabajo, que la gente me está ayudando, ¿sí? Mis familiares, para sostenerme, para pagar un arriendo, para alimentarme. Entonces logré que me pusieran la letra B. Voy a mirar a ver, a llevar esos documentos, la cédula de ciudadanía, eh, el certificado de discapacidad y la encuesta del CISBEN para ver si logro estar en un comedor comunitario, ¿sí? Entonces, hay que buscar la manera de que el certificado de discapacidad logre ayudar a las personas de alguna manera, ¿sí? Porque si solo tiene la funcionalidad de los programas y los programas no ayudan por la misma encuesta del CISBEN, entonces estamos perdiendo el año. Hay que darle movilidad, dinamismo al certificado de discapacidad para ayudar a la persona que no puede no puede operar o no puede trabajar de la misma manera en que lo hacen los otros seres humanos, que sí Muchas son gracias, Leonel. capacitados. Muchas gracias por la intervención. Creo que por el tiempo quizás alcancemos a una, idealmente dos. Les pido nuevamente poder ser más concretos en la intervención porque seguramente se nos van a quedar manos levantadas que no logren la participación. Nuevamente la invitación a los médicos, incluso por el chat, sobre las oportunidades que encuentran para el proceso de certificación. Zulma. Sí, muy buenas tardes, buenas noches. Bueno, yo soy certificadora de discapacidad y pues digamos que quiero hacer un poco de claridad que, como lo decía la enfermera de Sanitas, pues no todos los profesionales de la salud tienen la potestad para ser certificadores porque eso está especificado en la resolución 1239. Importante también en este proceso es que no solo se conozca la resolución 1239, sino la clasificación internacional del funcionamiento y la discapacidad, que es en lo que realmente se basa el certificado, ¿no? Allí es donde hay unos parámetros importantes de cómo nosotros podemos específicamente hacer una muy buena certificación y una muy buena calificación.
Desafortunadamente, en los equipos a veces inclusive hay controversias porque no hay una profundización a ese nivel. Entonces, yo sí quisiera que se alzara la voz de aquellas entidades que en este momento es el SENA. Yo me formé con la Universidad Nacional y con el Ministerio. Hagan un poco más de énfasis en lo que es la clasificación internacional y de esa manera va a permitir tener más luces. Y en cuanto al ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, creo que también parte de ese último proceso de la certificación, cuando se hace la retroalimentación al usuario de cuáles son esos derechos y deberes que debe tener al momento de recibir su certificado. Muchas gracias. Muchas gracias, Zulma. Esa es otra intervención pedagógica sobre lo que podemos, las oportunidades que tienen profesionales de la salud según las especificaciones de la resolución para el caso de quienes deseen ser certificadores, pero además la necesidad de, si yo no quiero ser certificador o certificadora, pues sí puedo estar sensibilizado y reconocer las rutas que puedo indicarle a el consultante que puede activar por la discapacidad. Ana Milena. Buenas noches. Buenas noches. Va corto y sustancioso. Mi hijo tiene autismo, es profesional, llevo 5 años tratando de me mandaba un médico al otro, otro médico al otro, iba a la alcaldía, no sabían de una oficina a otra, hasta que mandé un PQR. Mandé un PQR, entonces ahí me contestaron que los médicos tratantes me tendrían que dar unos certificados y después llevarlos a la alcaldía. Psiquiatra, neuropsicólogo, todo, porque la psiquiatra, la primera que lo vio, que yo necesitaba el certificado, me dijo que él, porque estaba en la universidad teniendo autista, él no tenía discapacidad. Entonces, desde ahí yo partí con una lucha con los médicos, me enojé unas veces, bueno, todo el cuento, hasta que logré que me lo viera el neurólogo, psiquiatra, neuropsicólogo, le hiciera la batería neuropsicológica y todo eso lo tengo ya resumido. Lo llevé a la alcaldía el año pasado, me contestaron que no había presupuesto, por lo tanto, no me podían sacar el certificado. Ya ahorita estoy enviando otra vez, lo envié otra vez como PQR para que me respondieran pronto a ver qué pasa con el certificado. No lo necesito para una, gracias a Dios él está trabajando, pero sí lo necesito porque hay determinados profesores que emplean a los chicos con discapacidad, pero necesitan un porcentaje. Entonces, y un certificado de discapacidad. Entonces, yo por lo menos, yo soy ingeniera civil y los ingenieros civiles contratan a las personas con discapacidad que tengan más del 35% en su nómina y entonces entran a laborar en las empresas. Entonces, para mí es importante tener ese certificado de discapacidad porque necesito que él tenga otro, él está trabajando ahora, pero que no es una cosa estable. Entonces, necesito ese certificado para tener otras opciones de trabajo para él. Él es muy inteligente académicamente, pero social es nulo. El trabajo que tiene ahora se lo conseguí yo por amistades, yo soy la que le mando las hojas de vida, yo soy la que se el trabajo, todo eso. Entonces, para mí sí es importante sacar el certificado, pero esta es la hora de que todavía no me solucionan nada en la alcaldía. Es aquí en Popayán. Gracias. Muchas gracias, Ana Milena. Bueno, yo creo que y es importante poder ser respetuosos con los tiempos de ustedes también que han dispuesto de este espacio para que conversemos y conozcan de qué va los hallazgos sobre el proceso de certificación enfocado en este caso nuevamente a el médico y cómo tiene un lugar allí importante. Queremos agradecerles por el tiempo, por habernos acompañado y contarles que los resultados de la investigación, que ya contienen no solamente estas recomendaciones, sino un grupo de recomendaciones generales, amplias y específicas por actores, estará disponible a finales del mes de junio. La podrán consultar a partir de la página web de la Fundación y lo que haremos también será
esta grabación va a quedar disponible en el canal de YouTube de la Fundación, entonces por allí podrán luego revisar la grabación y conocer nuevamente lo que conversamos aquí. Muchísimas gracias por el espacio y quisiera para cerrar pedirle a Claudia Susana, que ha sido la líder de este proyecto, que nos regale como una conclusión de nuestro encuentro y con eso desearles entonces la feliz noche. Claudia, tienes tú la última palabra de hoy. Gracias, Camila. Bueno, me confirman si me están escuchando. Perfecto. Gracias. En principio, agradecerles la participación a todos. Me parece que este espacio nos ha ayudado mucho y es muy interesante haber escuchado las dos voces, las de los profesionales en el área de medicina y también haber escuchado las dificultades que realmente están enfrentando las personas con discapacidad, porque en la medida que nos articulemos, que reconozcamos al otro, que nos escuchemos desde diferentes sectores, vamos a buscar un mejoramiento en el proceso de certificación desde cada uno de nuestros roles, cada uno poniendo nuestro granito de arena, tanto desde la discapacidad y la persona que desea acceder al certificado o requiere acceder al certificado, como también desde las instituciones y desde las EPS, IPS y profesionales tratantes de la manera en que pueden contribuir a que se comprenda más el proceso y a mejorar esas barreras que hemos encontrado. Entonces, en la medida que conozcamos la investigación, pero que además nos escuchemos, vamos a lograr entonces que todos en conjunto podamos lograr alcanzar las metas propuestas desde la certificación para que las personas con discapacidad puedan acceder a esos procesos sociales que tanto se requieren. Mil gracias, Camila. Muy amable y gracias a todos. Buenas noches y gracias al Servicio de Interpretación de Lengua de Señas de Andrés y Francia. Buenas noches.